una competencia exclusiva del INE, sino también de la realización de los procesos electorales en los estados. Precisamente para tratar de estandarizar los procedimientos, los criterios y blindar a los órganos electorales locales frente a indeseables intromisiones de actores políticos o tal vez sociales que puedan romper los equilibrios que son indispensables en una competencia democrática. Eso propició que el INE en muchos sentidos se robusteciera en cuanto a sus atribuciones. El INE hereda todas las atribuciones, todos los poderes pues, que tenía el IFE, pero la reforma le agrega 73 nuevos poderes, algunos de ellos relativamente menores, como por ejemplo, entre comillas los menores, como por ejemplo el ser el responsable de construir las listas de electores cuando exista la posibilidad del voto desde el extranjero. Otras que son formidables, poderes formidables, como por ejemplo el ser el órgano que fiscaliza, es decir, que ejerce el oversight de todos los recursos que los partidos y los candidatos ingresen o egresan o gastan. Es decir, es el gran fiscalizador, el órgano encargado de generar accountability en los procesos electorales federales y locales, una accountability que es indispensable para generar condiciones de equidad en la competencia. Pero sobre esto no me detengo a hablarles de lo que significa la necesidad del overseeing de los recursos para generar condiciones equilibradas de competencia, porque si hay un país en donde esto no ocurre y los recursos acaban siendo una condición indispensable de la competencia democrática, es precisamente Estados Unidos. Hace algunos meses, en julio, tuve la oportunidad de entrevistarme en Washington con Ann Rabel, que es la presidenta de la FEC, de la Federal Elections Commission, y me decía los problemas que tienen para poder detectar, identificar y auditar, por ejemplo, el soft money, ¿no? Y las complejidades que tienen para poder ubicar el origen de los recursos que conforman los PACs y los super PACs, ya incluso en un momento previo al arranque formal de las elecciones primarias en Estados Unidos. En México tenemos un sistema de fiscalización, más allá de la polémica que ha acompañado esta atribución, sumamente robusto. Las elecciones de este año, hay 3 elecciones, 14 si se toma en cuenta la inédita elección para elegir una asamblea constituyente en la Ciudad de México. 12 elecciones de esas son de gobernador. Entonces el juego, la carga política, la apuesta política en 2016 es muy, muy alta. Serán las primeras elecciones en las que el sistema que tuvo que construir el INE, el sistema de overseeing de los recursos, es absolutamente funcional. Es un sistema que no existe en otro lado del mundo y que le permitirá al INE tener acceso informático directo a las cuentas bancarias, a la información de la unidad de inteligencia financiera, que como ustedes saben en un país con la presencia del narcotráfico es importantísima, a los sistemas del Banco Central, a los sistemas del sistema bancario nacional, al sistema fiscal, en fin, de las declaraciones de impuestos y demás, que va a permitir, digámoslo así, tener herramientas muy importantes para poder controlar el recurso de los partidos. Pero probablemente la característica más importante de la reforma de 2014 es que el INE es, como decía, corresponsable de la organización de las elecciones locales, al grado de que se convierte en una especie de acompañante y vigilante de la actuación de los órganos electorales de cada estado, cuyos titulares, por cierto, son nombrados, son appointed, ¿no? Por el Consejo General del INE. Antes era un nombramiento político, los congresos de cada estado nombraban a los consejeros, así se llaman, ¿no? A los chief officers de cada entidad, de cada órgano electoral. Ahora es un nombramiento que hace con criterios no políticos, con criterios más bien técnicos, el Instituto Nacional Electoral.
la idea, como decía, era la de blindar a estos órganos frente a las indebidas intromisiones de los poderes políticos y poderes de otra naturaleza, poderes fácticos, como los llaman en México, ¿no? Los poderes de facto, ¿no? Sindicatos, televisoras, corporaciones, etcétera, en el ámbito de los estados. Bajo estas normas, fuimos a las elecciones por primera vez de 2015. O sea, fueron la prueba del ácido, ¿no? La primera prueba de las nuevas reglas, en un contexto, por cierto, de una enorme complejidad. Aunque no fueron elecciones presidenciales, las de 2014 fueron las elecciones más complejas de la historia electoral del país. Y por cierto, las elecciones en donde el riesgo del fracaso de la vía electoral como ruta para procesar pacíficamente las diferencias políticas, la conflictividad política, y recrear el pluralismo, estuvo en un riesgo muy alto. Esto debido al contexto, digamos, al complejo contexto. Las razones de por qué fueron las elecciones más complejas de la historia electoral del país pueden resumirse, me parece, en tres tipos de razones. La primera, no me detengo, el volumen. Fue la elección más grande de la historia del país, el padrón electoral, el listado de electores más grande que se haya conocido, 83 millones y medio de potenciales electores, y eso detonó una serie de complejidades técnicas, por ejemplo, casi 150,000 polling stations, ¿no? Con un sistema que, como ustedes saben, para evitar la desconfianza, implicó la visita de casi 11 millones de ciudadanos en sus casas, la capacitación y preparación para ser polling officers, y por supuesto una logística, digamos, en términos de organización electoral inédita. La segunda razón de complejidad tiene que ver, y no me detengo más en ello, en que son las primeras elecciones en donde se pusieron a prueba las nuevas reglas, las reglas de la reforma de 2014, con todas las novedades que ello supuso. Y en tercer lugar, aquí me detengo un poco más, aunque brevemente, es el propio contexto en el que las elecciones se llevaron a cabo. Un contexto complejo por lo menos por tres razones. La primera, por el panorama de inseguridad que se vive en varias zonas del país. El control, literalmente, en algunas zonas de bandas del crimen organizado, del control territorial de bandas del crimen organizado, que si bien vuelven más complicada la operación del órgano electoral, hay que decir que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno cambiante. Por ejemplo, en 2012, en las elecciones de 2012, tuvimos muchos problemas para operar en Ciudad Juárez. Hoy en